Has hecho todo nuevo en mí. ¿A dónde más iré? Si nada me enamora más que tú, te lo rindo todo a fin de conocerte. Es que nada tiene tu valor. Es que nada tiene tu valor. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Solo en ti, Señor, permanezco solo en ti. Mi vida tuya es. Has hecho todo nuevo en mí. ¿A dónde más iré? Si nada me enamora más que tú, te lo rindo todo a fin de conocerte. Es que nada tiene tu valor. Es que nada tiene tu valor. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Solo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti, todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti, todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti, todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti, todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro
todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo, 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 todo lo tengo en ti. Es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Permanezco en ti y en la libertad
en la ciudad de Córdoba, siendo 12 de noviembre del año 2022, durante el gobierno en la República Argentina del presidente Alberto Fernández, siendo el gobernador de la provincia de Córdoba el señor Juan Schiaretti y el intendente de la ciudad de Córdoba el señor Martín Llariora, en presencia de quienes nos presiden como apóstoles, el apóstol Juan Balistreri y el apóstol Gustavo Lara, vino palabra de Dios a esta generación para poder expresar las virtudes de aquel que nos llamó. Leer Lucas 3, actualizada, y añade algo más. En el verso 7, Juan habló a una generación que duramente expresa generación de víboras. La palabra de Dios viene para una generación, pero en este tiempo Dios está hablando a la generación de los redimidos, los que alcanzarán la tierra en estos tiempos de gloria eterna, para expresar a la iglesia su expresión eterna alrededor de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, tomen asiento. Poder expresar un Lucas 3 actualizado. ¿Y por qué mencioné los nombres de quienes nos presiden y quienes nos gobiernan? ¿Qué habrán pensado los primeros convertidos, los primeros hijos de Dios, cuando decía nos está gobernando Tiberio César, Herodes? Aquellos, y yo digo que, yo no sé si a alguno de ustedes le pasó cuando mencioné nombres de políticos, sino algo se les remueve acá. Pero es interesante porque Lucas establece una geografía, un gobierno natural, Tiberio César, el gobierno que nos gobierna a todos en el país al cual perteneces, y un gobierno espiritual. Por eso se menciona a Anás y Caifás. Y acá hemos mencionado a los apóstoles que nos presiden, porque de una vez por todas vamos a tener que entender quiénes somos los hijos de Dios, que no pasamos como por la nada, por una ciudad como Córdoba. Esto es una asamblea de los santos, donde lo que se imparte tiene que trascender alrededor de la tierra. Y así fue en la primera. Lo leíamos recién, uno lee todo Lucas y uno ve cómo Lucas se toma el trabajo de explicar hasta dónde el gobierno llegaba, pero también hasta dónde la palabra de Dios corría. En segundo lugar, ese es el escenario. En segundo lugar, estamos hablando de la iglesia expresión de lo eterno. Y es interesante porque la palabra expresión, todos creo que tenemos conciencia de lo que es expresar algo. Pero es interesante dónde viene la palabra expresión. La palabra expresión viene de la palabra exprimir. Exprimir. Pero viene de la acción de exprimir, pero no alcanza con exprimir. Fíjate lo que el término expresa, que al exprimir dice el jugo se desprende de lo que estás exprimiendo. Y yo veía a Cristo en la cruz exprimido por el Padre para que el jugo fuese bebido por la tierra, su sangre. Y me llamó la atención esa expresión. La palabra expresión quiere decir exprimir, pero que el jugo salga. En esta mañana, en este pequeño
en esta pequeña conferencia voy a hablar en lenguaje agrícola. Las escrituras hablan en lenguaje agrícola, ganadero, ictícola, entre otros, especialmente en el Nuevo Pacto. Hoy vamos a hablar en lenguaje agrícola. Esa expresión de lo que se va a exprimir o de lo que estamos exprimiendo, me gustó porque cuando el pastor Abel empezó en la primera conferencia, habló que a partir del año 1600, 1700, uno de los conflictos que vivieron los cuáqueros era que no se le daba importancia, fíjense lo que dijo el pastor Abel, ¿no? Es historia, a la madurez. Sos cristiano y bueno, dale que va. Y si sos cristiano no importa si sos maduro o no sos maduro. Las escrituras, desde el Antiguo Pacto, daban leyes de cómo cultivar y de dónde obtener la fruta. Fíjense que Lucas después, hablando de esa generación de víboras, añade y dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y yo dije, wow, vuelve a hablar en idioma agrícola, vuelve a hablar de fruto, que estos días se ha hablado muchísimo del fruto. Y entonces dije, tenemos que entender algo, tiene que haber algún secreto en un fruto. Anoche el apóstol Juan, creo que fue anoche, ya ni sé cuándo, porque cuando se viven momentos eternos el tiempo desaparece. No sé si te parece, ya no se ve si fue ayer, antes de ayer. Parece que hace una eternidad que estamos acá y hace 2 días que estamos, qué sé yo, 2 días, qué sé yo. Me gusta porque la clásica saludo cristiano evangélico de todas las celas es la primer pregunta que te hacen. Pastor, ¿descansó? Yo digo, a las celas no se viene a descansar. Te rompe tanto la cabeza que el que descansa, deme la fórmula. Porque te quedás dando vuelta y si no te quedás dando vuelta, pagá la inscripción de vuelta porque hay algo que hay que corregir. Porque la idea es que no duermas, la idea es que no descanses. Que sí el Señor nos dé descanso, pero estas celas no son para venir a descansar, son para venir a trabajar, a laborear nuestra mente, nuestro espíritu. Y en Levítico habla del fruto, que es algo interesante. Hoy las cosechas cuando se producen buscan que la planta enseguida dé un fruto porque es un problema económico. Sin embargo, Levítico se encarga de hablar del fruto del 5.º año. Dice que no es bueno el fruto del primer año, ni del segundo, ni del tercero. Dice, recién el del 4.º, dalo como gratitud, y recién el 5.º, cuando lo empezás a trabajar al fruto del 5.º año, dice, ese es el que te va a hacer aumentar las cosechas. Y es interesante otra vez la palabra fruto. Primera de Corintios 2:6, el apóstol Pablo, que la palabra madurez es una palabra que aparece muy, muy pocas veces en las Escrituras. En el Nuevo Pacto aparece solo 2 veces, dichas prácticamente por Pablo. La primera está en 1 Corintios 2:6 y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. Una palabra que normalmente aquellos que somos padres y hemos tenido niños, generalmente nuestros niños pasan, como todos nosotros, por un tiempo de inmadurez. Porque si hay una madurez, hay también una inmadurez. Vivimos con mi esposa en el norte de la Patagonia, zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, zonas de manzanas y peras especialmente, aunque ahora hay fruta fina también, lo que se llama, apareció la fruta con carozo, generalmente la fruta con carozo no era tanto, pero hay de todo, pero especialmente de peras y manzanas. Y a través de estos 42 años, qué sé yo cuánto sé que estamos, 42 años, gracias, 42 años que estamos allá, hemos ido aprendiendo de ver en las chacras donde se cultivan las manzanas y las peras, ver el proceso. Por ejemplo, antes de venir, lamentablemente hubo una granizada
bastante fuerte. Y bueno, al día siguiente, por supuesto, el diario menciona, dice, algunas chacras sufrieron, y uno ve cómo el granizo golpeó la fruta y la fruta cae. Esa fruta que cayó todavía está en el proceso de inmadurez. Es fruta pequeñita, pero la plantación se daña. Y este Pablo dice, sin embargo, dice, hablamos entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Hablamos entre ellos, o intento hablar entre ellos, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo, han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero insiste en la palabra madurez. Hebreos, capítulo 5, verso 14, es la segunda vez que aparece, del verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo voy a hablar de la madurez, tengo que poder compararla con algo que me diga qué es ser maduro. ¿Cuándo me caigo de la planta? Entonces tengo que irme a un lenguaje agrícola. Cuando vos ves la planta, es fácil verlo porque uno empieza a ver la planta, por eso digo que anoche fue esa expresión cuando dice exceso de vida, cuando el árbol tiene esa expresión, ese exceso de vida, empuja tanta vida que el resultado es un fruto. No se puede contener, y nos enseñaba el apóstol, dice, ese fuerza de vida termina empujando, y Dios en Génesis dijo, se llama fruto. Pero le dijo el Señor desde el principio, ese fruto, dice, viene con semilla. ¿Se acuerdan que recién leímos un término muy, muy fuerte, generación de víboras? ¿Saben que el Señor en su expresión eterna habla en esta multigeneracionalidad? Dice, mi diseño es multigeneracional. Y lo empieza hablando con una planta. Dice, porque la planta le puse semillas, ordené, creé la semilla, y es interesante, y esa semilla va a dar otra planta, la planta va a dar otro fruto, y así sucesivamente. Después aparece el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como expresión en el hombre de la multigeneracionalidad. Pero primero lo hizo con las plantas. Por eso es interesante a veces entender un poco lo que es el principio de la fruta, para entender un poco qué es esta madurez que Pablo nos está pidiendo. La fruta que se produce en el Alto Valle es requerida en muchas partes del mundo. Años atrás, con mi esposa tuvimos la oportunidad de viajar a Francia, estuvimos en París. Y recuerdo, uno no conocía París, y por supuesto, si uno va a París quiere ir a la Torre Eiffel, pero lo interesante es que vamos a un hotelito muy pequeño y vamos a desayunar. Y me siento a desayunar y bueno, como todo, el café, alguna fruta, y agarro una naranja y me emocioné porque tenía un sticker que decía Calilegua. Yo me crié en el norte, si bien soy de Buenos Aires, me crié en el norte, en Jujuy, y Calilegua es zona naranjera por excelencia. Y lo interesante de ese Calilegua, que dije, mirá qué fruto de exportación. Estoy comiendo en París, al lado de la Torre Eiffel, una naranjita de Calilegua, de Jujuy. Y me emocioné. Y dije, qué interesante, porque la fruta, el productor, ¿sabés lo que quiere hacer siempre con su fruta, aparte de venderla?
exportarla. Exportarla. Y dije, Señor, la madurez es exportable. Si soy maduro, el Señor va a pensar que me puede exportar. Es interesante. Andamos bien con el tiempo. Dije, yo quiero ver y trabajar con la madurez. Entonces tomé una manzana madura, la corté, extraje una semilla y dije, quiero hacer como cuando iba a la primaria, germinarla. Entonces estudié un poquito cómo germinar. Y la semillita esa, la semillita tan chiquitita que ni la puedo agarrar. Esta semillita tan chiquitita de manzana, así, esta está recién puesta, esta semillita. Dije, yo la quiero germinar, porque quiero llegar a la madurez. Cuando hice germinar, me encontré, miren qué belleza, pobrecita plantita, esa semillita empezó a germinar. Acá tengo una planta de manzana Red Delicious. Pero lo interesante que acá germinó, pero esta plantita es inmadura. Tiene la genética para llegar a ser manzana o para producir manzanos, pero todavía es inmadura. Hemos dicho la palabra inmadurez como hasta casi como una mala palabra. Y hemos visto que cuando uno dice, sos un inmaduro, no hay que confundir inmadurez con mezcla. No es cizaña, es un manzano, pero es inmaduro, es pequeñito. Hay que cuidarlo, hay que ponerle un tutor. Qué casualidad, Efesios, que dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los tutores. Y dice hasta. O sea que llega un momento que el tutor, lo siento apóstol, se acaba. En algún tiempo el tutor me es quitado para que la planta ya crezca en un grado y llegue a madurar. Pero también junto con esta semilla me tomé el trabajo de buscar una planta y, esperen que la encuentre, está por acá escondida, les prometo que acá está, donde tomé una planta y quité su semilla en el estado de inmadurez y la puse a germinar junto con las otras. Hace un mes que intento que esta semilla germine y no va a germinar nunca, porque el inmaduro tiene la genética, pero todavía no está para ser reproductor. Un niño, un bebé, tiene la genética para ser algún día padre o madre, pero todavía no está maduro, por eso no puede reproducirse. Ahora, es interesante porque no solo si yo al inmaduro lo quiero hacer predicar y lo quiero hacer que él edifique el cuerpo, ¿saben lo que pasa? No sé si van a alcanzar a ver. Donde estaba esa semilla se empezó a pudrir, porque la ley de la naturaleza dice lo que está podrido lo destruyo para que aunque sea sirva de abono. Entonces, cuando nosotros hemos predicado generalmente, y eso pasa en muchas congregaciones, vemos que hemos intentado edificar el cuerpo de Cristo, esta expresión eterna, pero nos faltó sentarnos en decir, che, examinémonos. Es lo que está haciendo Pablo, examinando. No podemos edificar con un cuerpo inmaduro.
porque el cuerpo inmaduro no le es dado reproducirse. Y es interesante porque esa fruta de exportación tiene una característica donde una vez que es quitada del árbol, hay otra cosa que es muy importante. El fruto maduro debe ser quitado de la planta. ¿Para qué y por qué? Para ser alimento a generaciones. Cuando esta manzana, nosotros lo vemos tristemente, por eso cité los gobiernos naturales. Hoy se habla de tanto el cambio climático y toda la problemática, y nos hemos entristecido cuando uno ve y dice, como el precio de la manzana no sirve, hermano, toneladas, toneladas y toneladas de manzanas tiradas en el piso, pudriéndose, cuando gente en el mundo está pasando hambre. Y dije, qué imagen, por eso le digo el lenguaje agrícola, qué similitud con el cuerpo de Cristo, porque decimos, si levantamos una generación madura, va a ser fruto deseable, va a ser fruto que el mundo va a decir, yo quiero. Cuando yo les vuelvo a repetir, que un francés coma naranja de Calilegua, ni debe saber dónde queda Calilegua, ni debe saber, y ni le interesa. Lo que le interesa es que esté madura y que sea rica. Y los hijos de Dios tenemos que ser así. No importa de dónde sos, no importa dónde naciste. Fíjense todos los casos. Si naciste aquí, allá, en el norte, en el sur, si fuiste rico, pobre, lo que sí el Señor te promete, que si llegas a un nivel de madurez, vas a ser una piedra viva. Él puede construir con piedras vivas que son fruto maduro. No podemos construir porque lo inmaduro o se pudre o nadie lo quiere comer. Y yo muchas veces me pregunto, hablábamos una de estas noches con una de las personas que nos atienden gentilmente en el hotel y le decíamos, si tuvieses 5 minutos y te pudieses escapar, acá podrías escuchar algo que puede alimentar tu vida, más de lo que vos nos alimentás a nosotros. Y esa persona me decía, no tenemos tiempo porque nuestros horarios son muy estrictos, pero estamos ante un tiempo donde esta generación necesita entender qué es ser maduro, qué es ser fruta deseable. Miren qué interesante. Yo dije, Señor, la madurez, ¿cómo fue en el principio? ¿Cómo fue en el principio? Y me vino este pensamiento, vino Génesis 1. En el principio, cuando Dios creó al hombre, yo dije, Señor, si la inmadurez, ¿dónde nació la inmadurez? ¿Por qué tenemos que madurar? Y me fui a Génesis y dije, qué interesante. Ustedes saben que en el diseño eterno, Dios creó al hombre maduro. Dios no lo creó inmaduro. Su creación fue perfecta. ¿Cómo sé que creó un Adán perfecto? Por lo que escribe la palabra. Génesis 1, verso 28, dice, los 5 mandamientos. Por eso digo que era una maravilla escuchar a los que me precedieron, porque dije, qué grande, porque todos hablan de madurez y todos hablan de todo lo que tengo que hablar yo, así que escúchenlo a ellos que lo saben más que yo. Pero es interesante porque cuando dice que creó al hombre, verso 28 dice, y les dijo, 5 primeros mandamientos, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra. 3 mandamientos de producción, sojuzguen y señoreen. 2 mandamientos de administración. Entonces, es interesante entender estos principios, porque si al hombre lo formo y le dice fructifique, no necesita, ay, bueno, Señor, voy a estudiar a ver cómo se cultiva la planta. Ya estaba en él cómo cuidar ese huerto. Ya estaba en él. El hombre diseñado por Dios es maduro. ¿Y qué pasó? El hombre, por supuesto, muere al pecar.
El alma se transformó en el elemento que hay que madurarlo. Es inmaduro, es inmaduro. Y es el proceso que dura hasta que te mueras, que es el proceso de madurez. Ahí es donde tenemos el problema. Pero recuerden, el inmaduro no produce fruto. Por eso hemos dicho tantos años, ¿por qué, Señor, estamos tan, y miren la palabra que voy a usar, flacos? Estamos flacos en todo menos en el cuerpo, pero ¿por qué la iglesia no puede tener una explosión? Y yo veía ayer lo de Nigeria, de esta mujer Rebeca, y me trajo a memoria cuando en el año 2000 yo voy a África, a Guinea-Bissau, y yo dije, yo estuve en esas tabancas, sé de lo que se habla ahí, estuve en esas tabancas, vi lo que es estar en esa necesidad. Y dije, wow, qué fuerte, eso me trajo a memoria muchos años atrás. Pero más allá de eso dije, ¿qué es lo que busca el mundo? Alimento. Hoy la crisis es increíble, alimento sobra en el mundo, sin embargo hay crisis alimentaria y hay un problema serio. Y la iglesia no está ajena a ese fenómeno. Por eso, para comenzar a terminar, quiero traer un pasaje que está en Mateo 28, que dice, Mateo 28, quiero que me pongas en el PowerPoint la foto del portacontenedores, la primera, la que está en el puerto. Ahí está. Estos son los famosos portacontenedores, donde en cada contenedor de estos se llevan elementos de lo que se te ocurra, desde fruta hasta los que son refrigerados llevan fruta, pero llevan materiales, todos llevan piezas acabadas, llevan elementos para construir, elementos para sanar, elementos para dar vida, alimento, van llevando todo eso. Pero es interesante porque, Mateo 11, del 28 al 30, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero el verso 28, yo durante años, es interesante porque nos predicaban, traigan sus cargas al Señor, traigan sus cargas al Señor. ¿No escucharon esa predicación? Traed vuestras cargas. Jamás el Señor dijo, traigan vuestras cargas. Lean lo que dice el verso 28. Venid a mí. No dijo traigan. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay una diferencia. El Señor no voy con mi mochila. Por eso quiero que tengan la imagen del barco. No voy con mi mochila, no es un quita carga, no es un quita problemas. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces dije, Señor, qué misterio, volveme a poner el portacontenedores. Y dije, Señor, qué misterio hay acá. La palabra que estáis trabajados y cargados, la palabra cargados es una palabra náutica. Estudiándola descubrí que es una palabra, es carga arriba de un barco, entre otras cosas. Dije, ¿de dónde Jesús sacó una palabra náutica? Bueno, había barcos en aquella época. Es una palabra náutica. Y entonces dije, poneme la otra, la que sigue. Y dije, claro, Señor, mientras el barco está en el puerto, si el barco permanece muchos meses en el puerto, la mercadería se echa a perder. Y ahí ese barco está trabajado y cargado. No sirve para nada, solo ocupa un lugar en el muelle y está toda la vida trabajado y cargado. Pero cuando ese barco sale a destino llevando lo que fue diseñado para llevar,
Deja de estar trabajado y cargado. Cuando el Señor te dice, venid a mí, te dice, yo te doy la dirección, te doy mi propósito. El propósito de ese barco es que lleve su carga al lugar donde tiene que llegar. Y dije, qué similitud con lo que el cuerpo de Cristo tiene que representar en este tiempo. Señores, para terminar, dice Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Hermano, si nadie te desea por el Cristo que vos llevas adentro, no falta sino madurar. Tiene que llegar un punto donde las naciones digan, qué rica manzana, qué rica manzana. Qué rico fue comerte estos días, Gustavo. Qué rico es comerte, porque tenés fruta deseable adentro tuyo. Tenés un Cristo que aprendí a querer comerlo cuando te escucho, porque sos alimento para mi vida. Y hay que buscar en la vida de cada uno quiénes son ese gobierno espiritual sobre nuestras vidas, que por un tiempo nos van a estar alimentando para que ese Cristo sea formado en nosotros y el mundo diga, quiero comer de ese Cristo que vos tenés. Gracias, hermano.